Operaciones con multinomios. El producto. En realidad, la multiplicación entre multinomios, a la manera que se acostumbra a realizar en álgebra de manera horizontal, es únicamente estética y para ahorrar un poco de espacio. En realidad, es lo mismo que realizar una multiplicación como se hacía a manera tradicional. Esto significa que para realizar el producto de dos multinomios hay que multiplicar cada término del multiplicador por cada uno de los términos del multiplicando y después reducir por términos semejantes. En los enlaces que van a aparecer en este video están los ejemplos paso por paso de cada uno de los de cada uno de ellos. En estas diapositivas solamente está la conclusión. Así, por ejemplo, para multiplicar estos dos trinomios que aparecen aquí, lo podemos hacer de manera vertical, poniendo uno de los factores como multiplicando y el otro como multiplicador. Y después ir multiplicando término por término del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador. Se puede hacer en cualquier orden, no es necesario seguir el orden aquí expuesto, se puede hacer en cualquier orden y es recomendable acomodar los términos semejantes verticalmente para simplificar la suma. En el caso del ahorro sustancial que se tiene en una multiplicación horizontal, por ejemplo en el caso del cubo, recordemos que para hacer el cálculo del cubo hay que multiplicar el mismo factor por sí mismo, tomándolo como factor 3 veces. Así que para ello, primero calculamos el trinomio al cuadrado, que aparece en cada uno de los términos, y al final se redujo y se simplificó y quedó la operación de arriba. Aquí está el resultado arriba y falta el paso intermedio en donde se calculó el cuadrado y luego aquí en las líneas intermedias. El cuadrado por el trinomio. Así, hay algunos productos que por su frecuencia de aparición los hace especiales y se denominan productos notables y se pueden encontrar sus algoritmos de aplicación para recordar y resolverlos más rápidamente. Aunque su aplicación se vuelve algorítmica, es posible hacer algo de matemática con ellos. Pero también hay que tomar en cuenta que no todas las fórmulas que aquí aparecen no representan un ahorro sustancial de tiempo. Pero eso sí, van a ser necesarias a la hora de factorizar. Si no sabemos de dónde provienen, va a ser imposible la factorización. Y finalmente, todas las fórmulas o los algoritmos pueden suplirse o comprobarse mediante el proceso largo, es decir, mediante la propiedad distributiva. Vamos a encontrar cada uno de los algoritmos de los productos notables utilizando la propiedad distributiva, así que recordemos la propiedad distributiva que ya vimos en los dos ejemplos primeros, de donde decimos que cada uno de los términos de un multinomio tiene que ser multiplicado por cada uno de los términos del otro multinomio. En este caso un monomio por un binomio, así que el monomio se multiplicará por cada uno de los términos y aplicando la ley de los exponentes obtenemos el resultado. Después el binomio al cuadrado. Recordemos nosotros que podíamos multiplicar o elevar al cuadrado tomando como factor dos veces la misma expresión algebraica. En este caso sería x más y por x más y. Lo hacemos a la manera tradicional y nos queda siempre de esta manera, que podemos resumir nosotros como lo hacíamos en la secundaria,
El resultado siempre es de esta forma: el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Un ejemplo lo podríamos tener en esta diapositiva. Aquí está, y aplicando el algoritmo y resolviéndolo por ese algoritmo resulta sustancialmente el ahorro de tiempo y de cálculos. Los binomios conjugados. El siguiente producto notable, aquel en el cual tenemos que multiplicar binomios conjugados. Recordemos la construcción de los binomios conjugados. Son binomios que son casi idénticos. La única diferencia es un signo entre ellos. Lo hacemos a la manera tradicional para calcular o encontrar el algoritmo. Y siempre va a ocurrir que por el hecho de diferenciarse en un solo signo, los productos cruzados se van a cancelar, quedándonos nada más la diferencia de los cuadrados del primero y del segundo término. Así, el algoritmo del binomio conjugado se puede decir que el resultado es siempre una diferencia de los cuadrados de los términos del binomio. Un ejemplo lo tenemos en estos binomios conjugados. Es recomendable siempre verificar que sean verdaderamente binomios conjugados. Cualquier cosa que pueda diferir de binomios conjugados, si no nos percatamos de ello, nos puede llevar a una lamentable equivocación. Y en este caso son binomios conjugados y su solución es la diferencia de los cuadrados de los términos de los binomios. El binomio al cubo, por la forma tradicional, podemos encontrar que el binomio al cubo, bueno, utilizamos el atajo inicial de elevarlo primero al cuadrado, y ya que tenemos elevado al cuadrado, lo multiplicamos otra vez por el binomio, lo hacemos de manera vertical y obtenemos la forma tradicional del binomio al cubo, cuyo algoritmo lo podemos leer de la siguiente manera: el cubo del primero más el triple del producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del producto del primero por el cuadrado del segundo, y el cubo más el cubo del segundo, tomando en cuenta en cada uno de los productos el signo que le corresponda. Tenemos un ejemplo para ellos. Aquí está el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y como lo decía, para para exponentes más grandes binomiales, podemos utilizar el triángulo de Pascal para calcular sus coeficientes. Para un binomio a la cero, obviamente cualquier cosa a la cero que no sea cero es 1. Un binomio a la 1, pues es el mismo binomio, sus coeficientes son una vez un término y otra vez el segundo término. En binomio al cuadrado ya lo vimos, el primero al cuadrado una vez, más el doble producto de primero por el segundo dos veces, más una vez el cuadrado del segundo. Y así para el 3 sería 1, 3, 3, 1, que es el que acabamos de ver. Y si la potencia fuera 4, ¿cómo sería? Sería una vez la cuarta potencia del primero, más 4 veces el cubo del primero por el segundo, más 6 veces el cuadrado del segundo del primero por el cuadrado del segundo, más 4 veces el primero por el cubo del segundo, más una vez la cuarta potencia del segundo. Obsérvese cómo tenemos que ordenar de manera descendente la potencia del primer término y después, y al mismo tiempo, ordenar de manera ascendente el segundo término, comenzando siempre desde cero. La suma y diferencia de cubos. Si yo tengo un trinomio y un binomio construidos de manera especial, en donde el binomio tiene el signo contrario al que aparece en el trinomio, de manera distributiva a una suma o diferencia de cubos.
siendo suma en el caso de que el binomio sea suma y siendo diferencia en el caso de que el binomio sea diferencia. Así, el producto que queda suma o diferencia de cubos, el binomio determina el signo de la operación. El trinomio debe cumplir que sea el cuadrado del primero, más el producto o menos el producto del primero por el segundo, signo contrario al del binomio. Es decir, que si el binomio es suma, este producto debe ser resta, y si el binomio es menos, este producto debe ser más el cuadrado del segundo siempre positivo. Y si es así, tenemos que obtener una diferencia de cubos. Constatando que este ejemplo que aparece en el pizarrón es un binomio y un trinomio con esta estructura, entonces será una diferencia de cubos. El cubo del primero menos el cubo del segundo. Los últimos dos productos notables no vale la pena recordar la fórmula. Ahí aparece el algoritmo de construcción, pero eso es equivalente a recordar la propiedad distributiva, hacerlo con la propiedad distributiva. El tiempo que se ahorra uno en el cálculo es insignificante y el riesgo de no recordar bien la fórmula es muy grande. Por lo tanto, para no tener un error que sería lamentable, yo recomendaría utilizar siempre la propiedad distributiva. Y aquí está un ejemplo de término común. Binomios con término común. El primer término es un término común, el segundo término no es término común. Por lo tanto, si yo multiplico por la propiedad distributiva, obviamente me va a quedar como primer término el cuadrado del término común. En el segundo término, al utilizar la propiedad distributiva, me quedaría terminaría sumando los dos términos, los dos coeficientes de los productos cruzados, y finalmente, al multiplicar los términos no comunes, obtendríamos el resultado con la fórmula o con la propiedad distributiva. En este caso, ambos términos son términos semejantes. El primero es semejante, el primer término del primer binomio es semejante al primer término del segundo binomio, y también el segundo término de cada uno de los binomios es semejante. Por lo tanto, el primero y el segundo no son otra cosa más que los productos de los dos términos semejantes. Y el intermedio es la suma de los productos cruzados.